Tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado Dios puede hacerlo todo. Como indica el título del sermón, Dios puede hacerlo todo. ¿No es así? Dios tiene el poder y la autoridad para cumplir lo que ha decidido. Él puede cumplir todo lo que quiera cuando lo desee. Sin embargo, aunque Dios puede hacerlo todo, ¿por qué tarda en cumplir el Evangelio? En cuanto a nosotros, queremos que el Evangelio se lleve a cabo rápidamente, en abundancia y con poder. Sin embargo, aunque Dios puede hacerlo todo, a veces tarda. Aunque puede dar en abundancia, a veces solo da un poco. Como está escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 8, y te afligió, y te hizo tener hambre. Dios está controlando el ritmo y las circunstancias que nos rodean. Considerando esto, no olvidemos el santo amor de Dios y su profunda providencia oculta en su obra. Al comprender esto, demos más gracias, gloria y alabanzas a Dios en este bendito día de reposo. En toda la Biblia podemos encontrar innumerables testimonios de los profetas que proclamaron que para Dios nada es imposible. Nuestros pensamientos siempre están restringidos y confinados por las limitaciones físicas que rigen este mundo. Aunque afirmamos creer en la omnipotencia y la capacidad de Dios que trasciende este mundo, a menudo lo olvidamos. Por eso, hoy grabemos una vez más las enseñanzas de la Biblia en nuestro corazón y pensemos, ¿cómo nos ve Dios, quien nos ha dado una misión? Veamos sobre la omnipotencia de Dios en el libro de Job. Veamos la palabra de Dios en Job, capítulo 42. Leamos el versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Aquí, en el libro de Job, está escrito que no hay pensamiento que se esconda de Dios. Esto demuestra el poder de nuestro Dios. Aunque algo parezca imposible, Dios lo cumple con seguridad como si fuera nada. Cuando Dios derrotó a 135,000 soldados enemigos con los 300 guerreros de Gedeón, lo hizo con gran facilidad. Cuando Dios dividió el Mar Rojo, lo hizo con una vara como si no fuera un desafío. Piensen en el número de todos los israelitas. Se estima que su población superaba los 3 millones, incluidos los hombres en edad militar y sus familias. Dios les proporcionó alimentos durante 40 años sin producir ninguna cosecha. Es muy sorprendente cuando examinamos detenidamente estos hechos, ¿verdad? Consideren la facilidad con la que un hombre puede levantarse por la mañana, comer, desplazarse y venir a la iglesia. Dios hizo que nuestro cuerpo realizara todas estas funciones complejas. Al ver esto, ¿cómo debemos considerar a Dios? Él es realmente sorprendente y magnífico. En el caso de Job, al principio, solo pensaba en los problemas y dificultades que lo afligían, pero después entró en razón y comprendió las enseñanzas de Dios. No fue hasta que tuvo esta revelación de la grandeza de Dios que pudo volver en sí. Antes, cuando estaba confinado en el mundo físico, solo pensaba en su situación de dolor y sufrimiento y expresaba su fe de forma poco gratificante. Sin embargo, llegó a comprender la profunda voluntad de Dios más adelante. Job, capítulo 42. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento?
Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. A través de las palabras de Job capítulo 42, nosotros también debemos recordar siempre la grandeza de Dios. La humanidad está viviendo en un mundo tridimensional. Dios dispuso este mundo para que funcionara con ciertas fuerzas físicas y mecánicas. Supongamos que hay una persona que puede levantar 10 kilogramos en la Tierra. La gravedad en la Luna es solo una sexta parte de la gravedad de la Tierra. Esto significa que la persona que solo puede levantar 10 kilogramos en la Tierra puede levantar fácilmente 60 kilogramos en la Luna. Considerando esto, ¿en qué clase de lugar estamos viviendo? Debemos pensar en esto cuidadosamente. Si viviéramos en una atmósfera como la de la Luna, que tiene una sexta parte de la gravedad de la Tierra, podríamos levantar 60 kilogramos sin dificultad. Sin embargo, si viven en la Tierra y se les pide que levanten 60 kilogramos, sería difícil para la mayoría de las mujeres, pero si fueran a la Luna, podrían levantar ese peso con mucha facilidad. Según el tipo de entorno en el que vivimos, nos acostumbramos a ese ambiente y a las experiencias que hemos tenido allí. Por eso, nuestros pensamientos, nuestra fe y todo lo demás permanecen atrapados en ese entorno en ocasiones. Dios es quien trasciende este mundo y nuestro entorno más allá de nuestra imaginación. Por eso, Job pensó de nuevo en Dios y dijo, Dios puede cumplirlo todo. No hay pensamiento que se esconda de Dios. Cada vez que una persona intenta hacer algo con su propia sabiduría, fuerza y habilidad, nunca sale bien. Por lo tanto, debemos ser aquellos que confían en Dios para todo y los que siempre siguen su guía, ¿verdad? Si tenemos una comprensión correcta de Dios, podemos desechar nuestro propio ser. Esto es diferente de rendirse. Esto debería originarse de una comprensión profunda. Sigamos leyendo la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 19. Veamos Mateo capítulo 19, versículo 26. Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es. ¿Cómo es esto con el poder del hombre? Imposible. Mas para Dios todo es. ¿Cómo es esto? Posible. Esto es lo que Jesús mismo nos enseñó. Solo cuando tenemos este tipo de fe, el Espíritu Santo de Dios habita en todas las personas. Confirmemos esta enseñanza en el libro de Génesis capítulo 18. Algunos pueden pensar, ¿podemos realmente predicar el Evangelio en Samaria y hasta el último de la tierra? No tenemos que preocuparnos de nada, solo debemos hacer lo que Dios nos dice. Cuando los israelitas terminaron de rodear Jericó 7 veces y ésta no parecía caer, ¿qué pensamientos habrán pasado por su mente? Podrían haber pensado, ¿en verdad caerá Jericó? Sin embargo, Dios dijo, todo el pueblo, griten juntos. Todo lo que tenían que hacer era creer en Dios y hacer lo que Él decía. Cuando gritaron, ocurrió algo inimaginable. En el mundo físico, algo se derrumba solo cuando se aplica una determinada fuerza. Naturalmente, esto se ajusta a lo que hemos experimentado. A menudo no experimentamos que algo se derrumbe con el misterioso poder de Dios. Debido a esto,
Muchos están acostumbrados al conocimiento y a las experiencias del mundo físico y emiten juicios basados en esas experiencias y entornos. Por consiguiente, su fe no crece rápido en el mundo de la fe. Debemos pensar en Dios. No olvidemos que no todas las estrellas tienen la misma gravedad que la Tierra. Hay astros como la Luna que tienen una gravedad diferente. Estamos muy acostumbrados al entorno de la Tierra. Si vamos a la Luna, podemos saltar mucho más alto. Por ejemplo, si saltan 1 metro en la Tierra, pueden saltar 6 metros en la Luna. Si alguien salta 6 metros en la Tierra, no podríamos considerarlo humano, debe ser un extraterrestre. Por el contrario, es fácil saltar más de 6 metros en la Luna. Depende del tipo de entorno en el que vivamos. El entorno en el que vivimos ahora es tridimensional y Dios ha encarcelado a las almas que pecaron en el cielo con cadenas invisibles. Una vez que nos quitemos esas cadenas, sin duda llegará el momento en que comprendamos la grandeza y la omnipotencia de Dios. Hoy en día, se puede ir a un país lejano solo en avión. Sin embargo, el día en que Dios se deshaga del tabernáculo de nuestro cuerpo y nos vista con un cuerpo espiritual en el cielo, saltar 6 metros no será nada. Podremos volar en el reino de los cielos. Puesto que Dios nos concederá este glorioso mundo, tengamos fe en el cielo y pensemos, Dios puede hacerlo todo. Entonces, ¿por qué nos dio la oportunidad de hacer todo esto? La oportunidad de recibir bendiciones, la vida eterna, el perdón de los pecados y la salvación. Dios quiere dar estas oportunidades a toda la humanidad en la tierra. Por eso nos encomendó esta obra. Aunque Dios puede cumplirla en cualquier momento, debemos tener este importante entendimiento. Confirmemos esto una vez más en Génesis, capítulo 18. Leamos el versículo 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Qué le respondió? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Quién da esta enseñanza en este versículo? Dios mismo nos da esta enseñanza. También veamos Mateo capítulo 19. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Jesús mismo dio esta enseñanza. Dios puede hacerlo todo. No consideremos el mundo que Dios opera y gobierna de la misma forma en que entendemos el mundo en el que vivimos actualmente. Desde la perspectiva de Dios, todas las cosas de este mundo son muy insignificantes. Desde la perspectiva del hombre, llegamos a pensar, ¿realmente podemos hacer esto? Hermanos, debemos pensar en Dios. Dios puede hacerlo todo. Para Dios todo es posible. Dios nos hace comprender esto en Job capítulo 42, Mateo capítulo 19 y también en Génesis capítulo 18. Veamos también el libro de Jeremías. Leamos Jeremías capítulo 32, versículo 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti.
Dios creó los cielos y la tierra. Dios ha hecho que la tierra rote y gire por sí sola durante 4.500 millones de años sin ninguna fuente de energía. Muchos de ustedes pronto llevarán un ventilador portátil. ¿Cuánto durará su batería? Quizá 1 o 2 días. A pesar de que Dios lleva moviendo la tierra 4.500 millones de años, esta funciona sin ningún problema. ¿No es asombroso? Dios ciertamente puede crear todo tipo de circunstancias increíbles a nuestro alrededor. No obstante, a veces pensamos, ¿cuándo se predicará el Evangelio en Samaria y hasta el último de la tierra? Juzgamos todo en base a lo que hemos aprendido y experimentado. Si decimos a alguien, usted puede saltar 6 metros de altura, no nos creería. No obstante, podrá saltar fácilmente 6 metros de altura si lo hacemos saltar en la luna. Cuando vemos los fenómenos que ocurren en este mundo físico, debemos pensar, ¿dónde estábamos cuando las cosas eran posibles y dónde estábamos cuando las cosas eran imposibles? Para experimentar el mundo de Dios, necesitamos el mundo de la fe. Cuando vemos todo en el mundo de la fe, no existe falsedad en la palabra de Dios. Sus palabras son dignas de confianza. En verdad, se hará como Dios dijo. En Job, capítulo 42, Mateo, capítulo 19, Génesis, capítulo 18 y Jeremías, capítulo 32, los profetas testificaron constantemente que para Dios no hay ninguna cosa difícil y que para Dios todo es posible. Los que no creen en la Biblia, como los ateos y los que se oponen a la Biblia, no creen que Dios dividió el Mar Rojo con una vara. No pueden creerlo. Es porque solo han visto el mundo físico. En el mundo de la tercera dimensión en que vivimos, el mar nunca podría dividirse con una vara. Sin embargo, en el mundo de la fe de Dios es posible, todo es posible. Por eso, ¿qué dijo Dios? Él dijo, tengan fe. ¿Qué clase de mundo se forma cuando tenemos fe? Aunque no podamos verlo a simple vista, se forma el mundo de la fe. En el mundo de la fe, podemos hacer que Jericó se derrumbe y hacer un camino en tierra seca en medio del Mar Rojo. Jesús dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, ¿y qué sucederá? Se pasará. ¿Acaso Jesús nos dio falsas enseñanzas? No, no lo hizo. Ahora estamos confinados en un mundo limitado por el tiempo y el espacio. Cuando dejemos este mundo, experimentaremos el vasto e infinito universo, el mundo celestial que Dios ha abierto para nosotros. No percibiremos ese nuevo mundo con los mismos 5 sentidos que usamos en este mundo. Su gloria y esplendor es tan grande que solo podremos percibirlo con nuestros sentidos celestiales. Sin falta, nos encontraremos con ese glorioso momento en que nos maravillaremos con nuestros sentidos en el mundo nuevo y asombroso para siempre. Por eso Dios dijo, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios nos muestra cómo es el mundo de la fe mediante la Biblia. Aunque vivamos en el mundo físico, no debemos limitarnos por la gravedad de la tierra. Vivamos en el mundo de la fe que no está limitado por la gravedad de este mundo. Cuando Job se dio cuenta de esto, dijo, Dios es realmente sorprendente, Él es el mejor.
Además, Jesús dijo, no pueden hacer nada por sí mismos, ya que están controlados por los límites del mundo físico, no pueden conseguirlo. Sin embargo, para Dios, todo es posible. Dios le dijo a Josué, rodea la ciudad 7 veces el séptimo día, entonces la ciudad caerá. Al séptimo día, rodearon la ciudad 7 veces, pero la ciudad permanecía fuerte y firme. No era probable que fuera superada por ninguna fuerza física. Sin embargo, Dios ya había hecho caer Jericó en el mundo de la fe, mientras los israelitas la rodeaban 7 veces en el séptimo día. Solo cuando Dios dijo, griten, el pueblo del mundo físico vio la manifestación de lo que ya había ocurrido en el mundo de la fe. Incluso una fe tan pequeña como un grano de mostaza puede mover todas estas cosas en el mundo de la fe. Dios es quien gobierna el mundo de la fe, donde todo se cumple como Él lo ha planeado. Por lo tanto, debemos creer firmemente en la promesa de Dios de que este Evangelio será predicado pronto en Samaria y hasta el último de la tierra. Cuando Dios dice, rodeen 7 veces en el séptimo día, debemos rodear 7 veces. No debemos pensar, no importará si marcho 1 o 7 veces. En el mundo de la fe, cada vez que marchamos, se reúnen todas las condiciones para que Jericó se derrumbe, y Dios crea el entorno y las condiciones para que su palabra se cumpla. En el mundo físico, aunque hayan marchado 7 veces, podría parecer como si hubieran dado una sola vuelta. Sin embargo, es diferente cuando se ve desde el mundo de la fe. Cuando rodearon 1 vez y luego 2, empezó a caer en el mundo espiritual. Y cuando al final rodearon 6 y 7 veces, se hizo polvo. Sin embargo, en el mundo físico, a simple vista, parecía que nada había cambiado entre la primera y la séptima vuelta. Era como si no hubiera diferencia entre la primera vuelta del primer día y la séptima vuelta del séptimo día. Dios habita en el mundo de la fe. Nosotros vivimos en el mundo físico. Todos debemos entender que, al igual que la gravedad de la Tierra y de la Luna son diferentes, la forma en que esperamos que se cumpla la palabra de Dios en el mundo físico también es diferente de la del mundo de la fe. Cuando Dios le dijo a Moisés, extiende tu vara sobre el mar Rojo, su obediencia, su fe y el hecho de poner por obra la palabra de Dios activaron el poder de Dios en el mundo de la fe. Así, las cosas comenzaron a manifestarse en la realidad visible. Los que viven en el mundo físico llaman a esto milagro. Hermanos, hoy vamos a rumiar el hecho de que Dios vive en el mundo de la fe, donde todo se cumple y que allí Dios gobierna y opera la tierra y el universo enteros. Considerando esto, nunca perdamos nuestra fe en Dios. Entonces, ¿cómo debemos reaccionar ante el testimonio de Dios de que este Evangelio del Reino será predicado en Samaria y hasta el último de la tierra? Debemos creer en ello. Incluso en un pequeño lugar como el aposento alto de Marcos, el Padre enfatizó que este Evangelio sería predicado en Samaria y hasta el último de la tierra. En ese momento, los miembros no podían entender bien este mensaje porque lo veían a través de la lente de las experiencias y los conocimientos que habían adquirido en el mundo físico desde que nacieron. ¿Cómo podemos predicar el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra desde un lugar tan pequeño como el aposento alto de Marcos? No obstante,
como Dios habita en el mundo de la fe, Él ha entregado su palabra desde el mundo de la fe. Cuando el número de personas que creyeron en esta palabra de Dios creció de 1 a 2, de 2 a 10 y luego a 100, se dio inicio al poder explosivo de su palabra. Una vez que comenzó a abrirse el camino del Evangelio en Norteamérica, también comenzaron a establecerse iglesias en Sudamérica, donde no teníamos ninguna conexión. El Evangelio no se cumple simplemente porque alguien vaya allí. Debemos ir con el mundo de la fe de Dios. Por eso Dios dice, orad sin cesar. Nuestro Evangelio debe ir acompañado del mundo de la fe. Si nos jactamos de nuestro conocimiento diciendo, conozco muy bien la Biblia y tengo una fe firme, la obra del Evangelio no podrá llevarse a cabo en ninguna parte. Aunque estemos confinados en el mundo físico, debemos llevar siempre a Dios con nosotros, ya que Él es quien opera el mundo de la fe. Cuando esto suceda, los corazones de los que escuchen la palabra se conmoverán y aceptarán la palabra, así como Lidia. Para nosotros, parece que están recibiendo la palabra de Dios, pero podemos decir que han recibido el mundo de la fe. Por eso, su entorno también cambió a través del Evangelio y cada vez más personas llegaron a tener una fe como la de Lidia. Hermanos, aunque alguien haya estado en la verdad por mucho tiempo y haya leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, incluso 100 veces, no puede compararse con la persona que ha recibido el mundo de la fe de Dios y ha puesto por obra su palabra. Cuando tenemos una fe absoluta en Dios, toda nuestra fuerza espiritual comienza a activarse. Hermanos, Jesús dijo, si tienen fe, pueden levantar esta montaña y echarla al mar. La fe tiene tales poderes milagrosos. Por favor, recuerden las palabras escritas en los libros de Jeremías y de Génesis. Dios dijo, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Cuando Sara preguntó, ¿es esto posible? Ya me ha cesado la costumbre de las mujeres y mi Señor ya es viejo. ¿Tendré deleite de tener un hijo? ¿Qué le dijo Dios? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Dios dijo, tu duda tiene sentido porque estás confinada a las limitaciones físicas de este mundo de la tercera dimensión. Sin embargo, ¿hay algo imposible para Dios? Hermanos, cuando Dios nos dice que prediquemos el Evangelio en Samaria y hasta el último de la tierra, solo debemos predicar, nada más y nada menos. Entonces, Dios da una señal espiritual para que todos nuestros hermanos perdidos vuelvan a Dios mediante la red espiritual en el mundo de la fe. ¿No les permite Dios escuchar su voz? Grabemos todo esto en nuestro corazón una vez más. Cuando Dios dice, prediquen el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra, a tiempo o fuera de tiempo, el que predica es reconocido como el que tiene la mejor fe. Esta es la mejor y única manera de salvar a la humanidad. Cuando tenemos fe en Dios y no en nuestras propias habilidades, capacidades o talentos, la caída de Jericó e incluso la separación del Mar Rojo ocurren fácilmente. Solo entonces podremos ser testigos de acontecimientos muy asombrosos, como el alimento que caía del cielo todos los días en el desierto, donde no había comida. ¿No están de acuerdo? No abandonemos ni una sola alma
y levantémonos y hagamos brillar la luz desde Samaria y hasta lo último de la tierra. Pido a todos una vez más que este sea el año en que todos los miembros de nuestra familia celestial vuelvan a los brazos del Padre y la Madre. Con esto, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.